A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Buenos días, hermanos, gusto saludarlos. ¿Cómo están? Hoy sí respondieron, no tuve que repetir la pregunta. Excelente. Qué gozo es estar reunidos nuevamente, ya sea aquí físicamente o a través de Zoom o Facebook. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hoy estamos cumpliendo precisamente 2 años desde el primer caso de coronavirus en Guatemala. Hace 2 años, el viernes 13 de marzo del 2020, fue diagnosticada la primera persona con coronavirus. Y si ustedes se recuerdan de los eventos de esos días, al día siguiente, el sábado 14, el presidente de la República dictó a través de una transmisión las medidas que se iban a tomar para tratar de mitigar que esta enfermedad se disparciera entre toda la población. No sé si ustedes se acuerdan dónde estaban cuando el presidente estaba dando este anuncio. Yo estaba con mi familia, estábamos jugando en un parque cerca de la casa y realmente pensamos, esto sí, nunca pensé que lo iba a vivir yo. Y empezar a pensar, bueno, ¿qué va a pasar? Y dijo que íbamos a estar encerrados y nosotros dijimos, ahí sí que pobrecito, ¿verdad? Bueno, tal vez para Semana Santa ya termina todo esto. Lo que no sabíamos es Semana Santa de qué año, ¿verdad? Ya van 2 años y el lunes 16 de marzo entonces empezaron las medidas de confinamiento. Ahora, nuevamente, no sabíamos lo que nos esperaba. Y por las siguientes semanas vimos cómo pues se cerraron los negocios, los lugares de trabajo. Y no solo se cerraron por las órdenes presidenciales, sino por el hecho de que la economía estaba desacelerándose, se estaba reduciendo. Muchos perdieron su trabajo, muchos negocios se fueron a la quiebra. Y eso, quiera que no, trajo preocupación y trajo mucha ansiedad. Y si nosotros pensamos realmente, las circunstancias de esta vida pueden traernos preocupación y ansiedad. David mencionaba hace unos instantes la guerra. Y está tan lejos del otro lado del mundo, pero eso nos está afectando. Solo basta que cuando salgamos de aquí de la iglesia, conduzcamos nos dirijamos 150 metros en aquella dirección y vamos a ver el precio de la gasolina. ¿Cómo no estar preocupados por eso? ¿Cómo no estar ansiosos por las circunstancias actuales del mundo? Todo lo que está pasando. ¿Y qué hacemos los creyentes? ¿Qué hacemos los que nos llamamos discípulos de Cristo? ¿Qué nos dice la palabra que debemos hacer? Ya leímos nuestro pasaje de esta mañana, leamos nuevamente Mateo 6, el versículo 25. Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? En el versículo 25 el Señor Jesús hace referencia a 2 aspectos francamente importantes para el ser humano: la vida y el cuerpo. Es que son 2 cosas que son vitales para cualquier hombre, para cualquier mujer. Es algo esencial, se trata de nuestra propia existencia. Comer y beber es absolutamente fundamental para continuar con la vida. Nuestro cuerpo necesita estar vestido, no solo por pudor, sino por necesidad. El frío es una amenaza, por ejemplo. Hoy en la mañana salimos lloviendo con viento. Imagínense salir sin ropa.
y cuando vienen circunstancias que amenazan cualquiera de las dos, la propia naturaleza humana despierta el sentido de sobrevivencia. Y ese sentido de supervivencia nos lleva a la preocupación, nos lleva a la ansiedad. La pandemia quizás nos llevó a un grado mayor de preocupación y ansiedad. Pero hay muchas cosas que también nos llevan a ansiedad. Perder el trabajo, no tener trabajo, alguna situación familiar, un problema que tengamos con otra persona, que el negocio vaya mal, el prospecto de una recesión económica, que la canasta básica siga subiendo de precio, la inflación. Todas estas situaciones fácilmente, o hasta incluso podríamos decir hasta naturalmente, nos llevan a preocuparnos y a estar ansiosos. Pero el Señor Jesús, al hacer referencia a estos dos aspectos, enseña exactamente lo opuesto. Lo opuesto. Dice que no nos debemos preocupar por nuestra vida, no nos debemos preocupar por nuestro cuerpo. Y hace una pregunta retórica que realmente nos sorprende, choca con nuestra forma de pensar, colisiona con nuestra supuesta naturaleza humana. Vean la pregunta que hace en el versículo 25. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? ¿A qué se refiere Cristo con esto? ¿Cómo así que hay cosas más importantes que lo que cualquiera de nosotros podría llegar a considerar como lo más esencial? Afortunadamente, el propio Señor Jesucristo nos da la respuesta. Continuemos leyendo, versículos 26 y 27. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quiénes de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? En estos versículos Jesucristo habla del primer aspecto, el alimento. Ahora recordemos, Dios mismo fue quien nos dio la vida. Dios mismo fue quien nos dio nuestro cuerpo. El Salmo 139 es claro en establecer que Él nos formó a nosotros en el vientre de nuestra madre. Y entonces, si Él nos dio la vida, si Él nos dio el cuerpo, ciertamente nos proveerá de lo que necesitamos para mantenerlos. Si nosotros nos preocupamos constantemente de lo que vamos a comer, de nuestro trabajo, de nuestra fuente de ingresos, de nuestro negocio, lo único que estamos mostrando es que no hemos aprendido una lección básica acerca de la propia creación de Dios. Dios provee para las necesidades de sus criaturas. Dios provee para su creación. Y podemos ir un paso más. Dios es el Padre Celestial de nosotros los creyentes. Consecuentemente, Él va a tener un cuidado especial para nosotros. La preocupación, la ansiedad, no trae comida a la mesa. La preocupación, la ansiedad, como dice este versículo, no alarga la vida. Es más, tiene el efecto opuesto en nosotros. Preocuparnos y estar ansiosos por algo nos afecta incluso físicamente. Literalmente nos quita la vida. En los próximos versículos, el Señor Jesús habla del segundo aspecto, nuestro cuerpo y lo que vestiremos. Leamos, versículos 28 al 30. Y por la ropa, ¿por qué se preocupan?
Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Los lirios del campo, de los que habla el Señor Jesús, son flores salvajes que crecen en la naturaleza, sin cuidado alguno del ser humano. Obviamente, estas flores no hacen nada por sí mismas, no trabajan, no buscan cómo vestirse, pero aún estas flores salvajes, por el cuidado de Dios, crecen y son sumamente hermosas. Ni siquiera el rey más poderoso y adinerado de la historia de Israel, Salomón, con todos sus lujos y con todas las ventajas que la realeza trae, logró vestirse como una flor de estas. La belleza de las flores no se puede alcanzar con la ropa más fina. Jesucristo habla también de la hierba del campo. Y observemos bien el comparativo que hace. La hierba del campo vive por un tiempo muy breve. Y después de ese tiempo corto, muere y es echada al horno. En los tiempos del Señor Jesús, la hierba seca era una fuente importante de combustible, porque en la tierra de Israel no hay tanta madera disponible. La hierba vive poco tiempo y después es quemada. Pero a pesar de eso, Dios es tan bueno que viste y provee para esa hierba. Y entonces Jesucristo hace una pregunta que nos lleva a la primera gran enseñanza de este pasaje. La pregunta es, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? ¿No hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Qué complicadas las implicaciones de esa pregunta. Qué complicado. Lo que nos dice el Señor Jesús es que la preocupación, es que la ansiedad son realmente el opuesto de la fe en Dios. La preocupación y la ansiedad chocan con la fe, la obstaculizan, la impiden, la obstruyen. Y aquí no está hablando de la fe en el sentido de la convicción de que Jesucristo es Señor y Salvador, de la fe que nos lleva a una redención y vida eterna. Está haciendo referencia a la convicción de que Dios cuida de nosotros, a la convicción que Dios nos guarda, a la convicción de que Dios cumple sus promesas, que Él es fiel y que Él va a proveer todo lo que necesitamos. Cuando nosotros nos preocupamos en demasía, cuando estamos tan ansiosos por nuestra alimentación, por nuestro trabajo, por nuestro negocio, por nuestra fuente de ingresos, por lo que vamos a vestir, por cómo vamos a pagar lo que tenemos que pagar, que estamos tensos todo el tiempo, que solamente en eso pensamos, que dejamos de dormir pensando en eso, lo único que estamos haciendo es demostrando que no tenemos fe en Dios. No le creemos a Dios, que pensamos que Él no va a cumplir sus promesas. Ahora, no es fácil decir lo que estoy diciendo ahorita, especialmente porque yo mismo me he preocupado por eso. He estado ansioso por cosas así. Pero no son palabras mías, son palabras del Señor. Escuchen nuevamente la pregunta que hizo el Señor Jesús. ¿No hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe?
Es el mismo Señor Jesucristo quien nos dice que tenemos poca fe en Dios. Cuando nos preocupamos, cuando estamos ansiosos, estamos siendo hombres y mujeres de poca fe. ¿Qué hacemos para no estar preocupados y ansiosos? ¿Cómo podemos hacer para tener un poco de fe? Les comento, hace unos años salimos a celebrar nuestro aniversario con mi esposa. Es una costumbre que tenemos, vamos a cenar. Y en esa ocasión me recuerdo bien el lugar donde fuimos, la mesa en la que nos sentamos, la conversación que tuvimos, y lo que hicimos en esa ocasión fue recordar los años que ya llevábamos casados, cómo Dios había sido bueno con nosotros. Y dijimos las cosas, es que Dios nos ayudó en esto. Y Dios nos ayudó en el otro. Y nos proveyó en esta instancia cuando lo necesitábamos. Nos cuidó y nos guardó de esto otro. Y yo le dije a Cicely, mira, yo creo que si Dios ha sido fiel todo este tiempo con nosotros, ¿por qué vamos a dudar de lo que viene en el futuro y de que Él no va a ser fiel? Y empezamos a hablar de eso y llegamos a la conclusión que esa es una parte de la fe. Habiendo visto lo que Dios hace, ¿por qué dudar de lo que Él va a hacer? En el Salmo 37, 25, el salmista, al final de su vida, dice: yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Creo que cualquiera de nosotros puede dar testimonio cómo en algún momento en nuestra vida Dios ha sido fiel y ha provisto, aún milagrosamente. ¿Puede hacerlo usted? ¿Puedes hacerlo y reconocerlo? A ver, tomémonos 30 segundos. Cada uno recordemos. ¿Ha habido algún momento en nuestras vidas donde Dios ha sido fiel? La primera gran enseñanza del pasaje entonces es que nuestra fe en Dios debe ser mucho más grande que nuestra preocupación y nuestra ansiedad. Nuestra fe en el Señor debe ser tan grande que debe impedir que nos preocupemos. Nuestra fe en nuestro Dios debe ser tan fuerte que no nos permita estar ansiosos. Un comentarista afirma lo siguiente: el hombre que alimenta su corazón con una buena memoria de lo que Dios ha hecho en el pasado, nunca se preocupará por el futuro. Lo repito. El hombre que alimenta su corazón con una buena memoria de lo que Dios ha hecho en el pasado, nunca se preocupará por el futuro. Entendemos entonces que en lo que tenemos que enfocarnos cuando estamos preocupados por algo, ansiosos por algo, es en Dios, es en su fidelidad. Hagamos ese ejercicio. Cuando estemos preocupados por algo, recordemos: ¿ha sido Dios fiel conmigo? La respuesta va a ser obvia, y entonces va a ser más fácil enfrentar lo que viene. De la misma forma que Dios ha cuidado de nosotros en el pasado, lo continuará haciendo en el futuro. ¿A qué conclusión llega el Señor? Leamos los versículos 31 y 32. Dice: por tanto, no se preocupen, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Ya que Dios provee para sus hijos y sus necesidades,
no solo no tiene sentido preocuparnos y estar ansiosos, sino que realmente es una señal de alguien que no cree en Dios. Los gentiles, dice el Señor Jesús, los no creyentes buscan ansiosamente estas cosas. Pero los creyentes tenemos fe en Dios. Y entendemos que nuestro Padre Celestial sabe muy bien que necesitamos de estas cosas. Y Él nos las proveerá. El discípulo de Cristo que vive preocupado y que vive ansioso está viviendo como alguien que no tiene fe en Dios, que no le cree a Dios, que no confía en sus promesas. El creyente que vive así, que está dedicando su vida a la acumulación de bienes materiales, porque esa es su preocupación, ahí está su tesoro, y no a lo que debe hacer como seguidor del Señor, que es confiar en Dios. Algunos comentaristas hasta lo identifican como un pecado. El seguidor, el discípulo de Cristo, tiene sus prioridades y sus metas claras, bien claras. ¿Y cuál es esa prioridad que debe tener? ¿Cuál debe ser su meta máxima? ¿Cuál debe ser su meta por antonomasia? El versículo 33 nos lo dice y nos muestra la segunda gran enseñanza de este pasaje. Leámoslo, versículo 33. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Vimos entonces, en primer lugar, que nuestra fe debe impedir que estemos preocupados y ansiosos por el futuro. Y ahora entendemos entonces, en segundo lugar, que nuestro enfoque, nuestra meta, que lo que busquemos sobre todas las cosas es el reino de Dios y su justicia. En vez de buscar cosas materiales, el discípulo de Cristo debe reemplazar ese anhelo por algo más grande, algo con mucho más significado. Debe buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios es anhelar saber quién es Dios. Involucra el buscar a Dios para conocerle a más. Es dirigir las energías y el esfuerzo para que el nombre de Dios sea conocido, para que el nombre de Dios sea glorificado. Es compartir el evangelio, es ayudar al necesitado, es poner en segundo plano la búsqueda ciega y desmedida de cosas materiales. Buscar la justicia de Dios involucra querer hacer la voluntad de Dios todos los días de mi vida. Implica buscar la santidad. Significa que pondré mi mayor esfuerzo en ser santo a los ojos de Dios, ser justo a los ojos de Dios. Y si nosotros logramos hacer esto, vean la hermosa promesa que nos hace el Señor Jesucristo en ese versículo. Esas cosas que nos podrían preocupar, que podrían crear ansiedad en nosotros. ¿Qué comer? ¿Qué vestir? Mi fuente de ingreso, el Señor nos las dará. Y veremos cómo toman un segundo plano en nuestra vida, porque nuestra prioridad, nuestro anhelo será buscar a Dios. Ahora, una aclaración. Esto no significa tampoco que vamos a hacer de menos el trabajo, que vamos a confiar absolutamente en la gracia providencial de Dios a tal punto que nos convirtamos en haraganes, en holgazanes. ¿Para qué voy a trabajar si de todos modos Dios nos va a proveer? Sí, Dios va a proveer, Él es fiel. Pero también encontramos en la palabra de Dios lo que Él aclara en 2 Tesalonicenses 3:10. Si alguno no quiere trabajar, no coma.
El discípulo de Cristo debe honrar a Dios en todo aspecto en su vida. Dios provee las oportunidades de trabajo y hay que aprovecharlas y hay que trabajar duro, pero buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Los bienes materiales, las riquezas jamás deben tomar el lugar que Dios debe tener en nuestras vidas. Al final de cuentas, el creyente se encuentra frente a dos posibilidades. La primera, se enfoca en las cosas de este mundo, las riquezas, los bienes materiales. O lo segundo, se enfoca en las cosas de Dios, en el reino, la justicia. No hay una tercera alternativa, no hay una tercera posibilidad. Justo antes de nuestro pasaje de esta mañana, en el versículo 24 de Mateo 6, Jesucristo enseña eso. Leámoslo, Mateo 6, 24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. ¿A quién serviremos? ¿Cuál será nuestra prioridad? Si nosotros no sabemos, si no estamos seguros de cuál es la prioridad en nuestra vida, preguntémonos, ¿qué es lo que me preocupa más? ¿Los bienes materiales o los asuntos de Dios? ¿Qué me causa ansiedad? ¿Qué comeré? ¿Las riquezas? ¿O me preocupa más mi ministerio, el servir a Dios? Estas son preguntas en las que debemos meditar constantemente. ¿A qué conclusión llega el Señor Jesús en su enseñanza? Leamos el versículo 34. Aquí está la conclusión. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Al tener esta promesa, que Dios nos va a dar lo que necesitamos, la preocupación y la ansiedad deben dejar de influenciar nuestras vidas. Después de todo, ¿sabemos qué va a ocurrir mañana? No. Mejor busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Y las cosas materiales que vamos a ir necesitando nos van a ser dadas por Dios, porque Él es fiel. Concluyendo entonces, recordemos las dos grandes enseñanzas que encontramos en nuestro pasaje de esta mañana. Primero, nuestra fe en Dios debe ser mucho más grande que nuestra preocupación y nuestra ansiedad. Nuestra fe en Dios debe eliminar la preocupación y la ansiedad. Y en segundo lugar, lo que debemos buscar primeramente sobre todas las cosas es el reino de Dios y su justicia. Lo demás nos será añadido. Ahora, ¿qué hago cuando me encuentro preocupado por algo? ¿Qué hago si estoy ansioso por algo? 1 Pedro 5:7, hablando de Dios, dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Cómo echo mi ansiedad, mi preocupación sobre Él? Orando. Déjenme contarles. No sé si es el mejor término, pero yo sufría de preocupación y de ansiedad en mi vida. Hasta que llegué a un punto en que dije, no más, ya no quiero, esto no es vida. Y me recordé de un versículo que aprendí hace mucho tiempo. Filipenses 4, 6 y 7.
Tal vez muchos de nosotros lo tenemos memorizado. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que empecé a hacer cuando yo me sentía preocupado, ansioso, incluso en las horas de la madrugada, es que me ponía a orar. Y decía este versículo, para recordarme a mí mismo lo que tenía que hacer. No tengo que estar afanoso, le tengo que entregar mi petición a Dios y Él me va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Les puedo dar testimonio, mis hermanos, que eso funciona. La oración a Dios, entregándole a Él nuestra ansiedad, entregándole a Él nuestras preocupaciones, funciona porque a cambio Él nos da paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, te pregunto esta mañana, aquellos que están aquí, que están viendo desde su casa, ¿hay algo que te preocupa? ¿Hay algo que te está causando ansiedad? ¿Hay algo que te está cargando, que te mantiene despierto, que está en tu mente constantemente? ¿Hay algo? Cerremos nuestros ojos y entreguémoselo a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque ahí encontramos la verdad. Gracias porque ahí nos encontramos reflejados nosotros mismos. Gracias, Señor, porque ahí encontramos la respuesta para preguntas que podrían surgir en nuestra vida. Gracias porque ahí encontramos la respuesta cuando no sabemos qué hacer. Perdónanos, porque a veces nos preocupamos más de lo que debíamos preocuparnos. Estamos tan ansiosos que nos olvidamos de ti. Estamos tan ansiosos que ya no funcionamos, ya no dormimos. Ayúdanos, Padre bendito, a tener fe en ti, a estar confiados en ti, en que tú eres fiel, que cumples tus promesas, que no nos abandonas, que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios, Señor, esto que nos preocupa, que nos pesa, que nos causa ansiedad, te lo queremos entregar a ti. Oh Dios, ayúdanos a confiar en ti. ¿Cómo puede ser que nos olvidamos que durante nuestra vida tú has estado ahí siempre? Un Dios fiel, proveyendo, ayudándonos, auxiliándonos. ¿Cómo se nos olvida? Ayúdanos a que esa fidelidad que hemos comprobado, que tú tienes y que demuestras, que nos has demostrado, sea lo que nos sostenga de ahora en adelante. Voy a dar un minuto para que cada uno entregue a su Dios eso que le pesa, eso que le preocupa, eso que le causa ansiedad. No queremos estar afanosos, oh Dios. No queremos estar ansiosos, oh Padre Celestial. Te lo entregamos a ti en esta oración.
con acción de gracias. Y te rogamos que esa paz que sobrepasa todo entendimiento inunde nuestro corazón, inunde nuestra mente y nos enfoque en la persona del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ya no estar preocupados por esto. Te lo entregamos a ti, Señor. Y Padre bendito también, ayúdanos a ya no estar preocupados por cosas materiales. Ayúdanos a enfocarnos en ti y a buscar primeramente tu reino y tu justicia, sabiendo y confiando en que tú nos vas a dar lo que necesitamos. Que nos baste tú, que nos baste Jesucristo, que sea suficiente, que nuestros corazones estén satisfechos, estén saciados contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.